creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Aleluya, amén. Dios le bendiga, hermanos. En esta tarde estamos agradecidos con el Señor por este gran privilegio que nos permite de estar reunidos para adorar su santo nombre. Vamos a buscar en el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 12. Está Mateo, siga para atrás, luego Miqueas y luego Malaquías, y luego Zacarías. Capítulo 12, verso 10, vamos a leer una escritura que el hermano Branham usa en este mensaje. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Señor, creyendo, Dios, que tú eres ese Dios de bondad y de misericordia, y que hay un santo propósito para con tu pueblo en esta noche, Señor, y cada día, sabiendo la hora que estamos viviendo, Padre. Hay un santo propósito para el cual has traído a mis hermanos para oír tu palabra. Todavía tienes quien te oiga y quien te crea. Los elegidos,
el remanente elegido para creer este mensaje del tiempo del fin. Padre, te lo agradecemos con todo el corazón. Unge nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y todos nuestros sentidos para oír tu palabra, Señor, y quede grabado en lo profundo de nuestro corazón, sea una revelación en nuestro corazón. Te lo pedimos, oh Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a proseguir entre las cosas, las 6 cosas que le dijo el ángel Gabriel a Daniel. Esta que estamos viendo, creo que es donde el hermano Branham se extiende un poco más. El ángel le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 cosas que el ángel le mencionó a Daniel. 6 cosas que el Señor vendría para quitar de Israel esa afrenta, la prevaricación. Ya vimos que prevaricar es hablar mal de alguien, con mala intención, con intención de desacreditar, de ponerlo en mal. Eso es prevaricar contra Dios o prevaricar contra una persona. Cuando usted habla cosas malas de esa persona, sin haber motivo, sin haber razón para que usted lo haga, y menos ahora que el profeta dice que del que está ausente, pues hablemos solamente las cosas buenas. Amén. Pero uno es muy dado a recordar más las cosas malas de alguien que las cosas buenas. Pero cuando hablamos de las personas, tenemos que acostumbrarnos a hablar las cosas buenas de las personas, mayormente si están ausentes de nosotros, si no están presentes. No debemos cometer esa cobardía para hablar mal, pues de tal o cual persona o tal o cual hermano. Eso es prevaricar. Entonces Israel cometió ese pecado de prevaricación. Llamar a su Mesías, llamarlo Belzebú, decirle que estaba loco, que estaba fuera de sí, que por asociación con el príncipe de las tinieblas, él hacía esos milagros. Eso fue prevaricar contra Dios, hablar mal del Señor. Amén. Entonces el ángel está, aunque le está profetizando, le está hablando de cosas que hasta ese día Israel pues no tenía en su morral. El Mesías todavía no venía, pero le estaba hablando de esos pecados
de Israel, aunque Israel fue llevado preso por Nabucodonosor por haber prevaricado contra Dios, por haber hablado mal, por haber sido incrédulo y haberse vuelto a los ídolos. Eso fue un agravio hacia Dios muy pesado. Es como una mujer que es amada, muy amada, y pues de repente la mujer se va con otro hombre. Ese es un agravio muy pesado y muy grave para un hombre. Solamente que sea muy hombre y verdaderamente hombre, como dijo el profeta, para que él perdone esas cosas. Entonces para Dios era igual que Israel se volviera de repente a los ídolos, dejara a Dios y se fuera tras los ídolos. Repito, eso es como la mujer que deja a su marido y se va detrás de otro. Hermano, pues eso es una cosa muy grave. Entonces, vendría un tiempo en que Dios, según el ángel Gabriel, Dios quitaría esa costumbre de dejar a Dios para irse tras la idolatría, hablar mal de Dios. El Mesías vendría para quitar la prevaricación. Amén. Para ponerle fin al pecado. Pecado ya sabemos que es incredulidad. Pecado es incredulidad. Entonces, el pecado de Israel sucedió en aquel día. Ya lo hemos visto, pero se lo voy a repetir. Cuando Pilato se lavó las manos y dijo: inocente soy de la sangre de este justo, y se lavó las manos delante del pueblo, y el pueblo gritó: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta el día de hoy, Israel está cargando con ese pecado. Pero un día, según el ángel Gabriel y los profetas que siguieron después de Daniel, que siguieron hablando, un día vendría el Mesías y le pondría fin a la prevaricación de Israel. Amén. Y también le pondría fin al pecado, a ese pecado. Israel es culpable hasta que el Mesías venga y quite eso de Israel. Más adelante veremos que el sacrificio está hecho, pero no ha sido efectivo con ellos, porque lo rechazaron, porque fueron incrédulos. Pero viene un día cuando el Mesías se presentará a ellos. Amén. El Mesías viene a los judíos para quitar la prevaricación. Y siempre el profeta menciona aquí que el Señor lo hará en la semana 70. Y por eso muchos confundieron las palabras del profeta y entendieron
que todavía falta una semana, o sea, 7 años. Pero como el Mesías fue crucificado a la mitad de la semana, lo que resta es la mitad de la última semana. Pero como no se ha terminado la 7ª semana, pues el profeta sigue hablando de la 7ª, o de la 70ª, perdón, de la semana 70. Amén. Pero la mitad ya se ha producido, exactamente como fue profetizado, que a la mitad de la semana sería quitado el Mesías. Así está dicho, así se los he leído en la palabra de Dios, así está escrito, que a la mitad de la semana. Entonces lo que resta es la mitad de la última semana, que son 3 años y medio. Si ustedes leen el folleto, siempre van a oír que el hermano Branham dice la semana 70ª, porque en verdad pues es la semana 70ª, no se ha terminado. Amén. Pero ya sabemos, los que quieren hallar un prietito en el arroz, pues siempre lo hallarán. Pero siempre hay que entrar en el espíritu de la persona que escribió estas cosas para poder entenderlas y saber lo que él quiso decir. Entonces, en preguntas y respuestas, le preguntaron al profeta, entonces todavía falta una semana de la semana 70 de Daniel. Dijo el profeta, no, solo la mitad de la semana. Eso lo concluye todo. Amén. Y se los aclaro, pues para que no vayan a andar leyendo al revés, sino que leamos al derecho, siempre con un buen espíritu, el espíritu de aprender de Dios las cosas positivas. Amén. Entonces nos quedamos cuando José se da a conocer a sus hermanos. No hemos terminado este segundo propósito de la venida del Mesías, que es quitar el pecado, ponerle fin al pecado de Israel. El haberle rechazado, el haber dicho su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, eso los perseguirá hasta el día que el Mesías venga y se presente a ellos. Amén. Y esta escritura que leímos dice lo que sucederá. Entonces, no hemos terminado eso y voy a tratar de terminarlo en estos momentos para el domingo, seguir con lo demás, que son comentarios más cortos. Y estamos en el comentario del hermano Branham sobre ponerle fin al pecado de Israel, porque el ángel está hablando a Daniel sobre Israel, nada que ver con los gentiles, sobre Israel y sobre la santa ciudad de Daniel, que era Jerusalén. Sobre esas dos cosas, Gabriel le habló a Daniel, y eso es netamente para el pueblo hebreo, o judío, o israelitas, o semitas, o sionistas, así se les conoce en esas cinco
forma, semitas por ser descendientes del hijo de Noé, de Sem, hebreos por el idioma, israelitas porque ese fue el nombre que Dios le puso a Jacob, de quien nacieron los 12 patriarcas. ¿Y cuál era el otro? Recio de Dublín. Sionistas, eso ya lo vamos a explicar más adelante, porque Sión es un monte que hay cerca de Jerusalén, y había una ciudad que se llamaba Sión, y era una ciudad bien pequeña pero bien fortificada, que existía desde antes que Israel tomara posesión de la tierra de Canaán. Ya existía la ciudad de Sión, y esa fue la ciudad que David escogió. Después ya no se llamó Sión, sino que se llamó la ciudad de David. Amén. Y pues llegó a ser tan importante que a los judíos también se les llama sionistas. Y no se conoce el origen de ese nombre, Sión. No se conoce la etimología, o sea, la raíz de esa palabra. Pero ya existía. Entonces, para los hebreos es un lugar santo, un monte santo que queda exactamente atrás de Jerusalén, al norte. Y pues ya lo estuve leyendo porque a mí me encanta leer y saber, pues, de qué estoy hablando. Amén. No que lo queramos saber todo, pero entre más información tengamos para ustedes, pues es más mejor. Sabemos entonces ya hoy en Sión, y se acuerdan de aquella ciudad que llegó a llamarse también la ciudad de David. Entonces, y por eso se les llama también sionistas, semitas, hebreos, israelitas, judíos, porque cuando desaparecieron 10 tribus, nada más quedaron, creo que la de Judá y la de Benjamín. Entonces, ahí tomaron el nombre de llamarse judíos por la tribu de Judá. Judíos, porque 10 tribus desaparecieron, o sea, fueron derrotados por los sirios o asirios y casi los exterminaron cuando hubo la división del reino de Israel. Entonces, pues hagan de cuenta que los samaritanos son los que nacieron de los que quedaron de mujeres judías y hombres asirios. Por eso no se podían ver entre sí, porque para Israel, pues un samaritano no era completamente un judío, un hebreo, traía sangre gentil y por esa razón no los pasaban. Entonces ese reino, que también llegó a llamarse el reino de Israel, y el otro era el reino de Judá. Entonces el reino de Israel se componía pues de toda aquella descendencia que surgió después de esas 10 tribus. De eso se formó un nuevo reino que tenía por capital Samaria, mientras que los judíos, los de la tribu de Judá y de Benjamín, pues tenían Jerusalén.
era la capital de ellos. Y por eso esa era la plática entre Jesús y la mujer samaritana. Pero esa plática demostró que Jesús simplemente venía a salvar los que son suyos, aunque vino primero a las ovejas perdidas de Israel. Él declaró y dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, pero me es necesario traer. Eso éramos nosotros. Y tan sinvergüenzas y tan malandrines que somos, pero Él nos tuvo en su memoria. Amén. Nos tuvo en su memoria, gentiles renegados y mundanos y paganos y maldicientes e irreverentes, pero éramos ovejas dispersas por el pecado. Y Jesús dijo: tengo otras ovejas que me es necesario traer, aunque no son de este redil, pero son mis ovejas y debo de traer. A eso se debe que Dios tuvo que cegar al pueblo judío para que no reconocieran a su Mesías. Entonces, los rechazadores, en verdad, del Mesías, fueron aquellos que estaban al frente de la iglesia judía, que eran los fariseos, saduceos y muchos hombres prominentes en religión. Eran los que gobernaban la iglesia. Pero a esos personajes Jesús, la palabra, les llamó: hijos de vuestro padre el diablo sois. Amén. Dios no podía escoger a uno de sus hijos para maldecirlo en esa forma. Pero había simiente de la serpiente entronizado en el corazón de la iglesia para gobernar, para cegar ángeles caídos. Amén. Ángeles caídos, escogidos para cegar al pueblo, cegar a la gente y que no reconocieran a su Mesías, para que rechazándolo ellos, este mensaje, este evangelio, tomara otro camino, para que Jesús en este evangelio diera una vueltecita en el camino y agarrara rumbo hacia los gentiles. Y en ese rumbo cruzó los mares y llegó hasta donde estamos nosotros. Amén. Esa fue la predestinación, la elección, la escogencia de Dios, y todos los actos de Dios apuntan hacia sus santos propósitos. Mientras los hebreos, los judíos, lo negaron y echaron sobre sí mismos la sangre de aquel mártir que no era otro sino Dios hecho hombre, para ser el Mesías y ser el sacrificio y ser la sangre limpiadora de los pecados de judíos y gentiles. Amén. Me encanta todo esto que habla el profeta en estos mensajes que parece para muchos no tienen importancia. Para muchos no tienen importancia. Ya lo leí. Vuélvelo a leer, mijito, porque no lo has leído. Leíste las letras, pero no el mensaje. Amén. Vuélvelo a leer y sumérgete en él. Me dices lo que quieras si no lloras con él. Porque esto está vivo. Esto es para nosotros y es para los judíos el mismo gozo de la salvación, el mismo llanto del arrepentimiento que hubo en nosotros cuando llegamos a Jesús. Es el mismo llanto y gozo mezclados
que un día invadirá al pueblo de Dios, al pueblo hebreo. Digo al pueblo de Dios porque en ese tiempo no estaremos aquí. Amén. La propia vida de Dios está ligada a Israel. Por eso digo, siempre lo he dicho, Israel es indestructible, porque Dios no ha terminado con Israel. Hay promesas de Dios exclusivas para el pueblo de Israel. Amén. Nadie, absolutamente nadie puede destruir ahora a Israel, ni ahora ni mañana. Es lo que Dios eligió, lo que Dios escogió. Él está casado con él, Dios está casado con Israel. Es un compromiso como de marido y mujer. Y vamos a llegar a eso en unos momentos, si es la voluntad del Señor. Él está casado con Israel. ¿Está usted celoso? No ha entendido entonces el mensaje. Nosotros somos la novia del Señor Jesucristo. Amén. Su vida está ligada a Él. Dice el hermano Branham, al igual que yo estoy ligado a la señora Branham. Dice que está sentada por allá atrás. Pero así dice, como yo estoy ligado a mi esposa, así está Dios ligado con Israel. A pesar de que es indestructible, tiene que aguantar, soportar la persecución y lo que venga, porque ellos pidieron eso. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos los hijos de Israel, del Calvario para acá, han sufrido la persecución y el deseo de exterminio de las demás naciones que le rodean hasta el día de hoy y que son las mismas que han peleado con él por milenios. Por milenios. Son irreconciliables. Son los hijos de Abraham. Es Isaac. Los hijos de Jacob. ¿Quiénes fueron los hijos de Jacob? Jacob y Esaú, perdón. Uno fue aprobado, el otro fue reprobado antes de que nacieran. Los hijos de Jacob y los hijos de Esaú. Jacob, bueno, Dios le cambió su nombre y le puso Israel. Mientras que Esaú fue conocido como Edom, que quiere decir rojo, y que habitan hasta el día de hoy en los alrededores, o más bien como al norte de Palestina, hasta el día de hoy. Creo que es el oeste, entre el oeste y noroeste, algo así. Es la misma gente. Los árabes son descendencias de Abraham también, de Ismael. Unos son Ismael y otros son Isaac. Amén. ¿Quién fue Isaac? Hijo de Abraham. ¿Y quién fue Ismael? El hijo de la criada. Pero ¿quién fue el padre de los dos? Abraham. Son irreconciliables. Allí están también los otros hijos de la última esposa de Abraham, los hijos de Setura. Creo que fueron 6 o 7. Son los que habitan esas tierras, son los que rodean a Israel. Y luego están por el otro lado, por los hijos
o los egipcios, que son como los hijos de Cam. Amén. ¿Quién fue Cam? El hermano de Sem y Jafet. Pero son los mismos que están peleando por milenios. Y eso es historia que cualquiera puede corroborar en el momento que quiera. Amén. Pero Israel es indestructible. Dios escogió a Israel y depositó en él, a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, depositó en Israel todas las promesas de vida eterna para la raza humana. Amén. Entonces, un día, la vida de usted, bueno, está hablando el profeta de él y su esposa, que son vidas que están ligadas. La vida de usted está envuelta en ella, en la vida de su esposa. Usted y su esposa son uno. Amén. Aunque usted no quiera, aunque no le guste su propia escogencia, pero ustedes son uno. Amén. Le guste ahora o no le guste, porque esa es la carne. Pero cuando usted entra en espíritu, usted podrá valorar a su propia esposa y sabrá quién es ella. No es una simple esposa, una simple mujer viviendo a su lado, no. Eso lo puede hacer el mundo en cualquier momento y a la hora que le pegue su gana, y hasta le puede pagar a una mujer para que esté con él viviendo una noche o dos o una semana o un año. No, no es simplemente esa unión carnal, aunque el mundo ahora sí lo ve. Por eso no están detestando la palabra matrimonio, que es la unión legal de un hombre y una mujer. No quieren compromisos. Y la juventud moderna, la gente moderna, va en pos del amor libre, de la unión libre. Porque eso se pueden enojar y cada quien, aquí se rompió una taza y que cada quien gane para su casa y se acabó, y ella a buscar otro y él a buscar otra. Pero no es así el cristianismo. En el cristianismo estamos conscientes que llegamos a ser uno con nuestra esposa y que no es una simple mujer que nos va a servir de criada o que nos va a servir de pilmama o cosas así. Es algo más que eso. Es una compañera. Amén. Es una compañera más que todas las cosas. Es la que nos llega a conocer perfectamente y la que llegamos a amar aunque pasen los años. Y su pecho le va a servir un día a usted para que usted se recueste y llore si tiene que llorar. Y ella lo abrazará como a una madre abraza a su hijo. Y llorará con usted o se alegrará con usted. Es más que una simple mujer a nuestro lado. Por eso aprendemos a apreciarlas, a amarlas, a cuidarlas. Lo que dijimos aquí en el altar es una batalla y es una lucha, pero es posible hacerlo. Y cada madre debe inculcar a su hija a tener esos valores antes de llegar al matrimonio. Y cada padre no debe ser un consentidor de su hijo varón, debe enseñarlo a ser un varón correcto, no un chiflado enamorado que juega con esta y con la otra. Ese es un orangután entre nosotros. Tiene que enseñarle a ser un responsable y respetar su novia mientras andan de novios,
y muchas cosas de esas, porque si no lo hace así, está traicionando las dos familias y está traicionando la confianza que se depositó en él, y nadie le augura cosas buenas a un traidor. Hermano, pues, la palabra es drástica. Tiene que respetar a su novia hasta el día que llegan al matrimonio. Todas esas cosas tiene uno que enseñar. Y que el divorcio no es nada más porque enchílame otra porque ya me acabé esta y esas cosas. No. El divorcio ni debería de mencionarse entre nosotros. Cada hombre y cada mujer son responsables de su propia vida matrimonial y deben de luchar por mantenerse unidos hasta el final, así como se lo prometieron ante Dios y ante los hombres. Bueno, así es Dios con Israel, ligado a Israel. Hay promesas que los ligan. Amén. Y Dios está casado con Israel. Entonces, estamos hablando de aquel encuentro de José con sus hermanos, y esto que le estoy diciendo, aquí está el comentario del profeta para que usted lo lea en su casa, para que vea que no estoy hablando al aire o nada más por molestarlo. No estoy tratando de molestarlo, estoy tratando de inculcarle las cosas buenas y que nuestros hijos aprendan las cosas buenas. Amén. Pues no se oye muchos amenes, pero yo soy su pastor y tengo que decírselo aunque usted no diga amén, y tengo que decírselo a las mujeres aunque hagan pucheros. Pues es mi labor. Amén. Eso no me va a amedrentar, ni sus gestos, ni amén. No, Señor, yo soy un predicador de este mensaje y se lo digo porque los amo. Y aprendan a criar a sus hijos en amonestación y en disciplina del Señor, para que no jueguen con nuestras muchachas, ni las muchachas jueguen con los sentimientos de los muchachos. Si esto no es un parque de recreo de enamorados, aquí se forman hombres y mujeres correctos, con responsabilidades y con respeto. No le hace que usted sea muy macho. Aquí se va a amarrar con la palabra de Dios. Si usted es un cristiano, va a querer vivir como la palabra de Dios dice y no como el macho del mundo dice. Amén. Eso es bonito, lo más claro, es lo más decente. Entonces, y no estamos enojados, simplemente estamos remachando el clavo. Amén. Entonces, ahí estaba Judá suplicando y dando su propia vida por Benjamín. ¿Cómo esos judíos se pararán allí con sus brazos abiertos? Fíjense bien ahora en el versículo, en el capítulo 40. Escuchen atentamente y no se les pase por alto. Y habla cuando José ya no pudo contenerse delante de sus hermanos. Sus hermanos no sabían que él era José. Quizás José estaba pelón, así como se rapaban los faraones egipcios. Pues ¿cuándo lo iban a conocer? Quizá estaba pintado de los ojos como era costumbre también en Egipto. Entonces, y luego, siendo José el segundo de Faraón, ¿dónde se iban a imaginar sus hermanos que ese era José su hermano? Que lo habían despreciado nada más porque tenía visiones. Y esas visiones los ponían a ellos
junto con padre y madre, los ponía de rodillas ante José. Y hasta le pusieron un apodo, el soñador. Ahí viene el soñador. Pues no les gustaban los sueños que tenía José, porque todos los sueños decían que un día ellos iban a estar de rodillas ante José. Y José era un hombre, un muchacho, un joven en esos tiempos, un joven espiritual que amaba a Dios. No era un fanfarrón, no era ese tipo de personas, era simplemente una persona espiritual. Y Jacob pues lo amaba porque Jacob era profeta y amaba esas cosas, aunque también refunfuñó un poco Jacob y su esposa cuando el sueño de José también decía que el sol y la luna se inclinaban ante él. Dije, pues ¿qué crees, que tu madre y yo también nos vamos a arrodillar ante ti? Pues yo no sé, eso es lo que soñé. Y el carnal, pues ¿qué le va a gustar? Pues, si el carnal no le gusta lo espiritual. A él no le gustan esas cosas espirituales. A él le gustan las cosas materiales, las cosas del mundo, tragar, vestir bien, pasearse, andar de tragazón en tragazón. Y la carne está encantada con eso. Pero háblele de las cosas espirituales. No tiene tiempo, no puede, no quiere más bien. Esa es la verdad. Pero José, él no escogió ser así. Así nació. Amén. Así nació. Y Dios puso esos dones sobre él, que después fueron usados allá en Egipto y fueron los que lo llevaron a entronizarse como el segundo de Faraón. Todo estaba bajo las órdenes de José, excepto la esposa de Faraón. Pero todo lo demás estaba bajo las órdenes de José. Y luego, cuando José ya no se pudo aguantar, les dijo: yo soy José, vuestro hermano. Dice la Biblia que se quedaban atónitos, desconcertados. ¿Cómo si lo vendimos a los ismaelitas? Pues ahora estaba allí como el segundo faraón. Y José era tan noble, no les reprochó nada. Nosotros tenemos la costumbre de reprocharle al otro cualquier cosa. Pues ¿qué me ves así tan feo? ¿O qué esto? ¿Qué traes? ¿Qué quieres? ¿O qué? Carnalones, bien carnalones. Pero José era un hombre espiritual que lo demostró aún con su actitud. Yo soy José, vuestro hermano. No os aflijáis, dice, por voluntad de Dios sucedieron las cosas, para que ahora yo sirva como un preservador de vuestras vidas y no muráis y perezcáis de hambre. Miren el corazón de José. No dijo: vas a ver, me la vas a pagar. Arrodíllense aquí ante mí, ándele, arrodíllese. Oh, ese es un fanfarrón que humilla a los demás y los hace pedazos si puede hacerlos. No, José, ni siquiera. Ellos fueron los que se acordaron. Pero José estaba contento de verlos y de saber que su padre vivía y que ese Benjamín que estaba allí era su hermano. Amén. Que era de la misma madre. Los demás eran también sus hermanos porque llevaban la misma sangre de Jacob. Pero este Benjamín era su hermano de padre y madre. Ese era su hermano. Un poquito más quizás que los otros, aunque en realidad genéticamente eran iguales. Pero tenían la misma madre. Y eso alegró a José, que ni siquiera conocía. Y entonces fue un encuentro dramático,
¿Y qué dijo José? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Hermano, allí es cuando va a poner fin al pecado. La incredulidad se va a esparcir. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. ¿Qué es esto? Aún su propia esposa la regresó al palacio. Ella no tenía que estar allí al presentarse él a sus hermanos. Hermanos, dice el hermano Branham, la novia estará en gloria, mientras Jesús regresa para darse a conocer a los judíos. La novia, que somos usted y yo, estaremos en el palacio. No oiremos el llanto de Israel. No lo oiremos. Lo predicamos, lo decimos, porque aquí está escrito. Y si está escrito, un día alguien oirá el llanto de los hebreos, cuando el Mesías regrese a ellos para darse a conocer a ellos. Amén. Entonces, José se dio a llorar a gritos. Sencillamente no lo pudo contener más y lloró a gritos. Y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. Hasta allá en el palacio ellos oyeron a José llorar a gritos. Amén. Me importa la nobleza de José. Amén. Esa capacidad de perdonar de corazón. Esa capacidad de controlar la autoridad y el poder que él tenía, para no caer en una venganza sobre sus hermanos y cuando menos haberles dado una azotiza. No, Señor. Verdaderamente era un hombre espiritual, con discernimiento espiritual. No tenía, para él, no tenía por qué humillar a sus hermanos, aunque eran culpables de todo lo que le habían hecho. Él no tuvo ni un reproche. ¿Por qué me echaste a la cisterna? ¿Por qué me vendieron con los ismaelitas? Ni saben lo que he padecido, lo que he sufrido. Nada de eso. Cualquier carnal de aquí, ¿qué, hermano? Si no aguantamos ni la ofensa a veces de un hijo. Y lo maltratamos y lo humillamos, o alguna ofensa de la esposa y lo avergonzamos delante de los demás. Y así es el carnal. Pero el hombre espiritual no tiene reproches para el ofensor. Amén. El gozo de José de ver a sus hermanos que vivían y de saber que su padre vivía. Y el gozo solo de pensar que en pocos días él podía ver a su padre. Eso borró, hermanos, si alguna pizca de venganza había en él, que creo que no había ninguna. Eso borró todo del corazón de José. Amén. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Qué piensan ustedes que dirá Jesús cuando Él venga para presentarse a los judíos? Yo soy vuestro Mesías. Yo soy aquel que vosotros crucificasteis. Él lo dirá.
Amén. Y luego aquí el hermano Branham se va a Zacarías. Y veamos ahora qué es lo que él va a decir cuando se pare delante de sus hermanos. Poner fin al pecado, muy bien. Miren, él está hablando aquí del remanente del sitio de Jerusalén. La bestia y los ejércitos son exterminados y lo demás, todas las cosas ahora han llegado a su fin. Esto es casi llegando al milenio. Y el profeta estaba hablando de su tiempo. Dijo, esto es casi ya llegando al milenio. Porque él vio erigirse la bestia, que es la Confederación de Iglesias. La Confederación Mundial de Iglesias es una bestia. Amén. Esto es casi llegando al milenio. Está a punto de iniciarse el milenio ahorita mismo. Así lo dijo él por ver las cosas que estaban rodeando los hechos del mundo. Amén. Y derramaré, dijo Zacarías, el profeta, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de ¿qué? Espíritu de gracia. Amén. Sublime gracia. Sobre la casa, los moradores de Jerusalén, que era la ciudad santa de Daniel. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Hermano, ¿usted nunca ha oído llorar a alguien por su hijo unigénito que ha muerto? Si nunca lo ha oído, no diga que sí, solo por quedar bien. Yo solo una vez he oído a un hombre llorar sobre mi hombro, llorar por su unigénito. Unigénito es su único hijo, varón, que yendo a los trabajos allá en Yucatán se volcaron y su hijo era como de unos 14 o 15 años. Y en ese accidente murió. Y pasaron algunos meses y yo fui a visitarlos. No tiene muchos años, tiene poquitos años. Y cuando vi al hermano, vino y se abrazó de mí y soltó unos sollozos terribles. No eran gritos, no, sollozos de mucho dolor. Pude palpar su alma en tristeza profunda. Dijo, hermano, perdí a mi hijo, mi único hijo, dice. Y pues se necesita que usted sea de piedra. Pues yo lo apreté más, lo abracé. Y él se abrazó más fuerte. Dijo, ore por mí para que Dios
me dé fortaleza. Era mi único hijo, dice. Bueno, es terrible, hermano. Es terrible oír a un hombre llorar por su hijo unigénito y que no haya esperanzas de más hijos. Pero hoy no se puede explicar el dolor del alma. De veras no lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Puede uno captarlo, sentirlo, pero no se puede explicar ese dolor tan hondo y tan profundo. Usted mejor se queda en silencio. No hay palabras que puedan consolar un alma herida de esa forma. No hay cómo consolarlo. Son inútiles nuestras palabras, nuestras condolencias. Es más efectivo un abrazo y llorar si es posible. Porque, repito, necesitaría usted ser de tabla o de piedra o de zoquete para no sentir dolor. Vino a mi memoria por esto que dice Zacarías: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Escuchen, qué llanto será cuando él se pare allí, dándose a conocer a ellos, como lo hizo José. Escuchen, y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David se juntarán por allí y llorarán, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Natán el profeta por sí, y sus familias por sí, y cada quien se reunirá con sus parientes, con sus familias, para hacer llanto sobre el Mesías. Amén. Ellos van a estar tan avergonzados de sí mismos cuando se paren allí y vean parado allí a aquel mismo que ellos crucificaron y negaron, a su propio precioso José. Va a haber gran llanto y dirán: ¿en dónde obtuviste estas cicatrices? Él dirá: en casa de mis amigos. ¿Ven lo que quiero decir? Poner fin al pecado, a la incredulidad. Para eso Él viene a los judíos. ¿No se llenan de gozo, de alegría? Un día, todo ese oprobio que ha cargado Israel, nosotros no podemos hacer nada absolutamente. Ningún predicador ni profeta gentil podría hacer nada por ellos. Por eso no creemos esa bola de mentirosos. Dios mandó a Israel, dijo el hermano Branham. No, ellos no creerán sino a sus propios profetas. Amén. Cuando el Mesías venga, pondrá fin al pecado, a la incredulidad. Para eso Él viene. Y en esta semana se tentaba. Viene para poner fin al pecado, aniquilarlo, para abrir los ojos de los hebreos.
un pueblo muy trajinado y muy perseguido por milenios, ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos, y han pasado 4 o 5 generaciones y todos han sufrido lo mismo, la persecución a muerte, al exterminio. Pero cuando Jesús venga, le pondrá fin al pecado. Amén. ¿Cuál fue el primero? La prevaricación. Luego, poner fin al pecado. El 3, expiar la iniquidad. Para ustedes que lo están anotando. Y tenía otras 7 escrituras, pero las pasaré por alto, porque está caluroso y no queremos tomar mucho tiempo. Quiero cubrir tanto de ello como pueda, para no tenerlos a ustedes por mucho tiempo. Entonces sigue la número 3, expiar la iniquidad. Estamos viendo lo que Dios hará con Israel cuando usted y yo ya no estemos aquí sobre esta tierra, que habremos sido levantados en el rapto. Vendrá entonces la restauración de Israel. Cosas hermosas que el hermano Branham habla aquí. Los había leído hace como 20 años, pero ahora que los he leído otra vez, parece que nunca los había leído. Hermano, Dios les bendiga. Y espero que ustedes estén captando lo que estamos diciendo. Es un mensaje del profeta y es para Israel. Y nos importa porque Israel, ya lo dijimos, como lo dijo el profeta, Israel es el reloj de Dios. ¿Quieres saber qué hora estamos viviendo? Fíjate en Israel, lo que está sucediendo. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Y el domingo trataremos de terminar cuando menos 2, para que ya nada más nos queden 2. Si podemos las 4, por las 4. Pero lo veo un poco difícil que lo acabemos, pero pues no llevamos prisa. Ya a eso venimos, para aprender. Una hermana me dijo: hermano, qué mensajes tan hermosos. Dice, yo he aprendido bastante. Quiere decir que lo está viendo, que lo está entendiendo. Otro puede decir, yo no he entendido ni jota, ese está cerrado. Y por más que yo oro, Dios, párteles el coco, ábreselos y dale una escobeteada por dentro, tumbarles el polvo para que entendamos la palabra de Dios y sepamos entonces el tiempo que estamos viviendo. Con razón el hermano Branham dijo, es más tarde de lo que pensamos. Amén. Es más tarde de lo que pensamos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por habernos permitido meditar en estas palabras de tus siervos, los profetas, incluyendo el profeta del siglo XX. Te damos gracias, Dios, por esta luz que traes a nuestras almas y a nuestros corazones, Dios. Ahora, Padre, nos disponemos a salir. Te ruego que bendigas cada hermano y cada hermana que en esta noche pues han hecho su esfuerzo para estar aquí y son perseverantes y son fieles
bendíceles en sus almas y en sus corazones, y muéstrate y revélate a ellos, Señor. Padre, muchas gracias te damos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.